En el 2021, la ciudad de El Alto, en Bolivia, se vio atormentada por la presencia de un monstruo que recorría sus calles con total impunidad. El 17 de mayo de aquel año, una adolescente de 17 años, llamada Lucy Maya, había desaparecido sin dejar rastro. Se había ido de su casa, alegando que a las pocas horas regresaba. Sin embargo, aquello jamás sucedió. Al día siguiente, sus familiares recibieron un llamado de teléfono realmente escalofriante. Una voz claramente distorsionada les dijo que tenían 24 horas para recolectar $70.000. De lo contrario, Lucy sería brutalmente asesinada. Antes de que del otro lado pudieran acotar algo, la comunicación se había cortado. Sin embargo, no fue lo único que recibieron. Alguien dejó en su buzón unas fotos que daban prueba de vida de Lucy. En las mismas se podía ver a la chica atada de pies y manos. En las imágenes se graficaba lo que iba a pasarle si el dinero no era entregado en tiempo y forma o si la policía era alertada de lo que estaba sucediendo. Pero para la familia Maya ese monto excedía sus posibilidades y con creces. Buscaron ayuda por todos lados, pero todo fue en vano. El secuestrador dejó de comunicarse con ellos y temieron lo peor. Mientras tanto, los oficiales analizaron todo, sin tampoco sacar una pista de valor. Y aquello había sido el principio. El 27 de agosto de ese mismo año la situación se repitió. Esta vez la víctima se llamaba Iris Maylin y tenía 15 años. Nuevamente la ausencia del hogar. Nuevamente el llamado extorsivo pidiendo una suma descomunal de dinero. Nuevamente las amenazas de que los uniformados no debían enterarse de nada. Simultáneamente la policía no paraba de recibir denuncias de mujeres que habían sido víctimas de abuso por parte de un hombre que las engañaba a través de las redes sociales, prometiéndoles trabajo. Acorraladas, las fuerzas de seguridad rompieron el silencio y pusieron esta información a disposición de toda la población. Estaban en un callejón sin salida y lo único que podían hacer era, por lo menos, poner en alerta a otras potenciales víctimas. De pronto, cada esquina se había vuelto un sitio peligroso. Cuando la tarde caía ya nadie quería salir de su hogar. Por ese momento un periodista mencionó en una nota que todo lo que ocurría le recordaba la historia de un asesino local que en 2013 había sembrado el caos antes de ser atrapado y condenado a 30 años de cárcel. ¿Acaso estaban frente a un imitador? La respuesta que iban a encontrar iba a ser aún más aterradora, pero no nos adelantemos. El caso de hoy aún sigue despertando análisis de los más variados, sobre todo porque al salir a la luz dejó en evidencia mucho más que el accionar despiadado de un homicida. Quedaría en la superficie la vil huella de la corrupción del sistema judicial boliviano. Las consecuencias de todo, conózcanlas a continuación. Bienvenidos al Oscuro Caso de Richard Choque. Y ya que estamos, antes de comenzar los invito a dejar sus sugerencias aquí debajo. Escriban qué caso les gustaría que fuera el próximo o qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Estamos pensando en renovar y hacer cosas nuevas, así que cualquier idea o sugerencia es bienvenida. También los invito a dejar su like si no lo hicieron y a suscribirse. Continuemos. La desaparición de Blanca. El génesis de todo fue en el año 2013. La primera víctima oficial se llamó Blanca Rubí Limachi. El 20 de noviembre, la joven se dirigía a la Universidad Pública de El Alto, donde estudiaba Derecho desde hacía 2 años. Seguía esa carrera porque imaginaba que con la misma iba a poder brindar asistencia a aquellas personas que buscaran justicia. No se imaginaba que ella iba a terminar convertida en un rostro que adornaría las pancartas de miles de personas que reclamarían por su pronta aparición. Es que aquella mañana algo pasó con Blanca, algo terrible que la alejó de su rutina. Blanca no llegó a su lugar de estudio, faltó a una reunión con sus amigos y cuando se hizo de noche, su plato de comida empezó a enfriarse en su hogar. Su madre Nancy intentó llamarla, en vano. Cuando pasadas unas horas le entró una llamada que provenía del celular de la chica, sus ojos se iluminaron. Por unos breves segundos se permitió suponer que todo había sido un malentendido, pero lejos de que eso sucediera, del otro lado escuchó a alguien diciéndole que si no conseguía $20.000, ya nunca más vería a su hija. Nancy quedó unos breves minutos congelada. Cuando su cerebro pudo asumir que lo que acababa de escuchar no se trataba de una broma de mal gusto, hizo lo que consideró más acertado. Pidió un teléfono prestado, por miedo a que los suyos estuvieran intervenidos, y habló con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Les contó lo poco que sabía hasta el momento. Le dijeron que iban a actuar con absoluta discreción.
Fue entonces cuando se puso en marcha un operativo de investigación que en tiempo récord intentó reconstruir las últimas horas de la muchacha. Tras requisar computadoras e indagar en redes sociales, descubrieron algo que les resultó sospechoso. La mañana en la que había dejado de ser vista, Blanca había sido contactada por Facebook por un tal Mauricio Terán. Para los detectives no fue difícil notar que dicha cuenta era falsa. Había sido recientemente creada y tenía pocas fotos, todas muy genéricas y sugerentes. Aquello pretendía ser el perfil de alguien exitoso, pero a todas luces era una trampa. El supuesto Mauricio le había dicho a Blanca que era instructor del colegio militar. Más abajo le aclaraba que había visto los estudios que ella estaba cursando. Creía que podía hacerla ingresar a la prestigiosa institución en la que él trabajaba. Allí podía continuar estudiando y además hacerse de unos cuantos billetes extra. Blanca era de una posición humilde y la ausencia de un sueldo propio era algo que hacía tiempo la atosigaba, por lo que la sugerencia la interpeló de inmediato. Tras meditarlo, la chica le había pasado su número a Mauricio. Las autoridades suponían que la comunicación entre ambos había seguido de modo privado. Estaban seguros de que el hombre le había pasado una dirección y que luego la había secuestrado. Mientras buscaban la punta del ovillo, Nancy siguió recibiendo llamadas extorsivas. En cada una de ellas trató de convencer a su interlocutor de que le diera un poco más de margen para conseguir el pago requerido. Fueron 9 días que se convirtieron en un verdadero infierno para todos los involucrados. 9 días donde el peor de los panoramas se dibujó en los pensamientos de Nancy, una y otra vez. Finalmente ya no lo soportó. Le dijo a los investigadores que debían hacer algo urgente. Su instinto de madre le indicaba que no tenía ni un segundo más que perder. El secuestrador llamó una última vez y le dijeron que ya habían recolectado los $20.000. Acto seguido le informaron que los dejaría en un escondite en la vía pública. Temían sobre la efectividad de la emboscada, pero el secuestrador, convencido del temor que había despertado en Nancy, jamás evaluó que la mujer lo estuviera esperando, junto con un grupo de agentes. Inmediatamente lo redujeron y procedieron a averiguar su verdadera identidad. Se llamaba Richard Choque Flores y tenía 25 años. Muy pronto todo el país conocería su historia. Hoy día la sola mención de su nombre hace que muchos se persignen. ¿Quién es Richard Choque? Hijo de un padre policía y una madre docente, Richard Choque Flores nació el 9 de noviembre de 1988 en la ya mencionada ciudad de El Alto, donde terminaría siendo tristemente célebre. Se supone que tuvo una infancia tranquila, al menos hasta que cumplió los 4 años. En ese momento su padre murió mientras trabajaba. Había quedado atrapado en un tiroteo y una bala había acabado con su vida. Aquel suceso no solo tuvo un fuerte impacto en Richard y en su hermana, sino que también en su madre, que se volvió más solitaria y apática. Si bien los vecinos quisieron acercarse a ella en muchas ocasiones para brindarle contención y ayuda, la mujer se ocupó de alejarlos a todos sistemáticamente. Aquella soledad autoimpuesta también se volvió común en el pequeño, que ya cursando sus estudios primarios empezó a dejar en claro su poca intención de generar amistades. Aunque incluso sus profesores hacían lo imposible para incluirlo, Richard se las arreglaba para quedarse siempre en algún rincón, perdido en sus pensamientos. Más allá de esto, el joven consiguió tener un desenvolvimiento óptimo y en su adolescencia se había inscrito en el colegio militar. Por ese entonces, un primo por parte de padre fue a vivir a su casa. Este primo se llamaba Fidel y era unos años más chico que él. Ambos tenían una personalidad reservada y, a su modo, lograron generar una especie de vínculo. La madre de Fidel se convenció de que Richard era una buena influencia y le preguntó al joven si podía ayudar a su hijo a que entrara al colegio militar en el que él cursaba. Richard no lo dudó. Con una enorme sonrisa cargada de confianza, le dijo que claro que sí. Le remarcó que por unos cuantos billetes al mes podía incluso encargarse de entrenar al muchacho y prepararlo académicamente. Por otra suma sustancial, podía tramitarle una matrícula con descuentos que solo él podía conseguir en su calidad de alumno. La mujer confió ciegamente en su sobrino, que tomó la plata y se marchó con Fidel el 19 de mayo del 2011. Luego de aquello, cada vez que la madre de Fidel llamó a su hijo, se encontró con Richard del otro lado. Richard le insistía en que no debía interrumpir la preparación de Fidel. Le dijo además que Fidel estaba haciendo grandes progresos y que estaba feliz por haber encontrado un sitio tan cálido y acogedor. La mujer siguió confiando. Incluso le siguió mandando más dinero, que supuestamente estaría destinado a profesores particulares que harían que su hijo se salteara algunos cursos. Esta secuencia se repitió por el transcurso de 2 años, tras los cuales ni Richard ni Fidel habían regresado para visitar a sus respectivas familias. La excusa era que habían conseguido una beca de estudio, que estaban estudiando paracaidismo en Haití y no tenían tiempo para distraerse con cualquier cosa que estuviera por fuera del colegio militar.
La próxima vez que la madre de Fidel vio a su sobrino fue cuando en el noticiero apareció su cara. Sin embargo, no aparecía con un rótulo de alumno ideal o por una hazaña o algún logro o algo por el estilo. Lo culpaban de haber secuestrado a una joven de 20 años. Primera condena. Tras encerrar a Richard, los investigadores allanaron la casa donde el joven vivía. La primera mala señal fue que en varios escondites de su habitación encontraron ropa interior femenina y las identificaciones de varias chicas. Entre ellas estaba la de Blanca. Lo peor llegó cuando revisaron la parte trasera de la propiedad. Allí, enterrada en una fosa, había una enorme bolsa azul. El contenido de la misma era tan aterrador como predecible. Era el 29 de noviembre y la noticia conmocionó a Bolivia, pero también al resto del mundo. Blanca había sido golpeada en repetidas ocasiones, había sido abusada y la habían matado por asfixia. Todos estos detalles rápido lo llenaron todo y la indignación cubrió las calles. Por razones administrativas, el juicio tardó casi un año en desarrollarse y unos meses más en culminar con un veredicto. ¿Y cuál fue el veredicto? Uno muy concreto que no dejaba lugar a dudas: pena máxima, sin derecho a indulto. En Bolivia esto equivale a 30 años de prisión efectiva sin posibilidad de pedir libertad condicional. La condena fue recibida con vitoreos y quienes reclamaban justicia por Blanca no lograron sanar sus heridas, pero sí encontrar una especie de consuelo. El Alto cerraba así una etapa oscura, aunque muchas incógnitas persistían e inquietaban a un sector de la población. Pero ¿de quiénes eran las otras prendas y las otras identificaciones que se encontraron en la casa de Richard? Fue muy poca la información que se filtró hacia el público por parte de los investigadores, pero se especula con que si bien se sabe y se conoce el número de víctimas mortales, también hubo una gran cantidad de mujeres que fueron abusadas por él y muchas veces no denunciaron o no se supo quiénes eran, y como no las mató, quedó solamente esa prueba ahí y nadie investigó. El asunto no quedó muy claro, pero al menos Choque ya estaba tras las rejas y no iba a poder causar más daño. Todos estaban más tranquilos, todos menos su tía, la madre de Fidel. La incertidumbre no había dejado de crecer dentro del corazón de la mujer, más aún cuando finalmente se animó a ir hasta el colegio militar y descubrió que su hijo jamás se había inscrito en el mismo. ¿Todo ese tiempo Richard la había estado engañando? No le importaba qué había pasado con toda esa plata que le había dado. Quería saber dónde estaba Fidel. Así se lo hizo saber al propio Richard en una de las ocasiones que fue a visitarlo a la cárcel. El otro se limitó solo a sonreírle. Tras controlar su inevitable ataque de nervios, la mujer mencionó su intención de denunciar a su sobrino por la desaparición de su hijo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la familia de Richard comenzó a hostigarla y amenazarla, a tal punto que tuvo que dejar la ciudad. Le dijeron que si aparecía o si algún policía seguía indagando sobre Richard, se iban a encargar de que desapareciera su otra hija. Años después, cuando esto se hizo público, pudo corroborarse que efectivamente la familia del homicida siempre lo defendió, a pesar de que no negaron su culpabilidad. Mientras tanto, Richard Choque fue enviado a la cárcel de Chonchocoro, donde se suponía que debía estar hasta el año 2045. Sin embargo, mucho antes de que esa fecha llegara, sus compatriotas iban a saber de él. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Segunda detención. En 2021 las sombras volvieron a cerrarse sobre esa porción del mapa. Como mencionamos, otras dos jóvenes habían sido secuestradas y por ambas se había pedido una gran cantidad de dinero. Al mismo tiempo, las denuncias de mujeres que decían haber sido abusadas por un sujeto que las citaba engañadas no dejaban de crecer. ¿Quién rondaba las calles sembrando el horror? Al parecer, el modus operandi de este sujeto era bastante estructurado y respondía a los mismos patrones. Siempre cambiando de identidad, se presentaba ante sus futuras presas como un agente de policía o como una empresaria con una muy atractiva propuesta laboral. Aprovechándose de mujeres que atravesaban periodos de vulnerabilidad económica, las tentaba con la posibilidad de acceder a sumas de dinero casi irrisorias. ¿Qué tenían que hacer? Simple, acudir a una dirección que se les estaba indicando. Esa dirección siempre variaba. Lo que no cambiaba era la finalidad de aquello. Una vez allí, las chicas se topaban con un hombre de gran contextura que con rostro tapado las sometía a diversos engaños. Tras plantarles droga y a punta de pistola, el sujeto las obligaba a decir frente a una cámara que aquella sustancia les pertenecía. Con la extorsión perfecta entre manos, les decía que solo iba a soltarlas si accedían a tener relaciones con él. El acting de plantar droga también fue repetido en diversas viviendas, donde el criminal se colaba para luego tender una emboscada a la víctima de turno.
Solía repetir que les convenía acceder a seguirle la corriente porque de lo contrario en la cárcel las cosas serían mucho peor. Los investigadores pusieron especial énfasis en la redacción de los correos con los que el abusador contactaba a las mujeres. Fue en ese momento cuando alguien recordó a Richard Choque y el crimen de Blanca Limachi. Richard le había escrito por Facebook a la mujer. Incluso había usado algunas expresiones muy similares a las que usaba el actual prófugo. Se especuló con la idea de un imitador y las alarmas se encendieron. ¿Un enfermizo fanático del feminicidio era el culpable de todo esto? No, la realidad era mucho peor y se supo la verdad a principios del 2022. La nueva denunciante. El 24 de enero de 2022 llegó a la comisaría de El Alto una mujer de 43 años que se notaba agitada. Al prestar más atención en ella, quienes la recibieron pudieron comprobar que aparte estaba golpeada. La chica se notaba asustada, así y todo, la voz no le tembló cuando contó lo que le había pasado. Un hombre la había contactado por sus redes sociales y tras hacerle una cautivadora oferta, la había citado en un sitio donde había procedido a abusarla. Era claro que estaban tras la pista del delincuente que tenía a todos desvelados. Sin perder un segundo, un grupo de patrulleros salieron a toda velocidad rumbo a la dirección alegada por la víctima. Tenían esperanzas de poder encontrar al atacante en las cercanías, y esas esperanzas no fueron en vano. Efectivamente, allí estaba la persona que en los últimos meses se había convertido en una auténtica pesadilla. Una vez que lo detuvieron, no tuvieron que indagar mucho para corroborar su identidad. No era otro que Richard Choque Flores, que en ese momento contaba con 33 años. Pero ¿cómo podía ser esto posible si se suponía que Richard estaba cumpliendo condena? Cuando se dispusieron a despejar estas incógnitas fue que se toparon con un entramado oscuro que evidenciaba, sobre todo, una enorme red de corrupción que llegaba hasta los más altos cargos. Con la nueva investigación se logró descubrir que en diciembre del 2019, cuando Choque llevaba apenas 6 años encarcelado, había sido puesto en libertad condicional por orden de un juez. ¿Y cómo lo había logrado? Sencillo. Sus abogados alegaron que el sujeto padecía de enfermedades que comprometían su vida dentro del penal y que por ese motivo era mejor resguardarlo en un lugar donde estuviera a salvo. Habían usado esta estrategia sabiendas de que era la única manera de revertir la sentencia, que lo había privado del derecho a un indulto. Es en este punto que tenemos que hacer una pausa, porque una cosa es que los abogados, para defenderlo, le dijeran al juez que Richard estaba enfermo, pero ¿cómo se podía probar esa enfermedad? ¿Cómo podía ser que alguien dijera, está bien, está comprobado que está enfermo, vamos a dejarlo salir en libertad? La respuesta en este caso es aún más sencilla, gracias a un soborno. Un médico otorgó un certificado falso. Dicho certificado decía que Richard poseía enfermedades como hepatomegalia, hepatosis, gastritis crónica, úlcera péptica, diabetes, alergia y asma bronquial. Bajo el largo listado, el profesional recomendaba su excarcelación para un tratamiento dietético y médico especial para evitar un posible cáncer. Pero eso no es todo. Los abogados de Richard Choque no solo le pagaron a un médico para que escribiera eso, también le pagaron a un juez para que diera el visto bueno al informe. Sin ir más lejos, trascendió que efectivamente Rafael Halcón, el juez en cuestión, había recibido $3.500 y una botella de whisky de primera calidad. Ambos obsequios le habían llegado al profesional con el pretexto de que eran para que pensara seriamente en la liberación del asesino. Liberación que se había efectuado el 24 de diciembre de 2019. Esa Nochebuena, mientras muchos recibían la medianoche con fuegos artificiales, en El Alto, un asesino sin piedad volvía a salir a las calles. ¿Estaba dispuesto a reacomodar su vida? En absoluto. Había una sola cosa que latía en el corazón de Richard: la sed de sangre. Repercusiones. Cuando la población se enteró de todo el ida y vuelta de favores que lo único que habían hecho era abrir el camino para la muerte de más y más inocentes, la indignación lo cubrió todo. Un numeroso grupo de personas no dudó en tomar las calles, pidiendo la inmediata encarcelación no solo del homicida, sino de todos aquellos que habían sido sus cómplices silenciosos. El periodismo se hizo eco de estos pedidos y no tardaron en aparecer en escena otras aristas igual de truculentas. Se confirmó, por ejemplo, que la familia de Richard siempre había encubierto el accionar del hombre. No solo había corrido sistemáticamente cualquiera que señalara a Richard, había amedrentado a las familias de las más de 70 mujeres que habían sido abusadas para que no tuvieran intenciones de iniciar acciones legales. ¿Y cómo las amedrentaban? Les decían que si hablaban iban a perder mucho más de lo que ya habían perdido. Como era de esperarse, la impotencia dio lugar a la acción poco meditada y los disturbios se convirtieron en algo inevitable.
Una turba iracunda grafiteó la vivienda en la que Richard se había hospedado con su madre y su hermana. Hubo mensajes con amenazas y llegaron a quemar parte de la propiedad, que habría terminado convertida en cenizas si no hubiera sido por la intervención de los bomberos. A finales de enero del 2022, cuando Richard llevaba apenas una semana nuevamente detenido, la negligencia de la autoridad ya había dado la vuelta al mundo y se convocó una nueva marcha masiva que tomó las calles de Bolivia al grito de justicia. La movilización, liderada por mujeres que se proclamaron en contra de la violencia machista y la corrupción judicial, partió desde la casa del criminal y se dirigió portando pancartas hasta el Tribunal Departamental de Justicia, en cuyas puertas se colgaron muñecos representando a feminicidas, abusadores y jueces corruptos. La consigna que más se repitió tenía que ver con una triste realidad. Si Choque hubiera permanecido en la cárcel, tal como la ley había dictaminado, se habrían evitado 2 muertes y más de 5 abusos. Además, el foco se puso en el hecho de que todas las víctimas habían sido mujeres de clase baja, lo que dejaba en claro que la condición social era otro atenuante para terminar del lado menos conveniente de la balanza. Varias ciudades del país se sumaron al lema "No hay justicia para los pobres" y exigieron una reforma judicial que regulara y garantizara el cumplimiento de las condenas. Ya acorralado, el sistema judicial no pudo hacer oídos sordos en esta ocasión, y si bien pasaron unos meses hasta que todo se puso en marcha, terminaron tras las rejas médicos, jueces y hasta los familiares de Choque. Mientras tanto, el sanguinario asesino confesó todos sus crímenes y una patrulla se trasladó a su hogar, donde se hizo un extenso rastrillaje. Tal como esperaban, encontraron los cuerpos de las 2 adolescentes desaparecidas en los últimos meses. Pero no solo eso, porque en una tercera fosa apareció otro cadáver, uno que llevaba muchos años pudriéndose bajo tierra. Últimos descubrimientos. Como muchos ya habrán adivinado, en el patio de la casa que por décadas había sido habitada por Richard, encontraron el cuerpo de Fidel Lecón Choque, su primo, aquel que se suponía había sido ayudado por él para entrar en el colegio militar. Tal como su madre había temido, Fidel había sido asesinado por su primo al poco tiempo de irse de su hogar. Por años, el asesino había hecho creer a su tía que el chico estaba feliz, cumpliendo su sueño, preparándose para un futuro lleno de posibilidades. En realidad, a los pocos meses de ser alejado de su familia, el joven había muerto envenenado. Al igual que como había sucedido en su primer juicio, se volvieron a remarcar las características antisociales y psicopáticas de Richard. Quienes querían verlo tras las rejas remarcaron su ausencia de empatía y culpa, la ausencia de remordimiento y, por sobre todo, lo que resultaba evidente: el sujeto era propenso a reincidir en sus hábitos más macabros. Quien hoy día es considerado como uno de los criminales más peligrosos de la historia boliviana, fue enviado nuevamente a prisión, sentenciado por los casos de abuso, proxenetismo, extorsión y asesinato. Nuevamente se le dio la pena máxima de aquel país, 30 años. Claro que esta vez la condena no pareció suficiente para el pueblo, que sugirió la chance de aumentarla. Se habló de pena de muerte o castración química, pero nada se ha aprobado aún. Mientras todo esto se analiza, se supone que Richard ahora sí está encerrado en su celda. ¿Será esto verdad? Y si es verdad, ¿estará acaso pensando en cómo volver a conseguir la libertad?